Audiencia del Ecuador y audiencia quiteña, también más allá de fronteras. Se aproxima en nuestro país una jornada médica de trascendental importancia. Vamos a ver de qué se trata con el presidente de la Asociación de Cardiología del Ecuador, el doctor Bolívar Sáenz, que es quien, entre otras personas, pero él dirige este evento que es inminente. La relación de las cardiopatías, de los problemas cardiovasculares con la diabetes mellitus tipo 2. Damos una cordial bienvenida al doctor Bolívar Sáenz. Bolívar, ¿cómo está? 1 millón de gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos un poquito antecedentes de este evento que se viene para entrar en pormenores de la enfermedad misma. Gracias, Marcelo, por la oportunidad. Buenas tardes con la audiencia. Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad de poder hablar de este evento. La verdad, es una iniciativa que varias sociedades científicas se han tomado durante todo el mundo hace varios años con respecto a la prevención y el tratamiento oportuno de las enfermedades cardiovasculares. Hace varios años en varios países, por no decirlo en todos, las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte y eso ha generado que se puedan hacer varias iniciativas respecto al poder conocer mejor en el ámbito comunitario y en el científico sobre las enfermedades cardíacas. Entonces, hace varios años ya la organización, la World Heart Federation, la Sociedad Mundial de Cardiología, año tras año ha incentivado que para las sociedades científicas relacionadas con cardiología, en un día específico, que es el Día Mundial del Corazón, que es el 29 de septiembre, se haga un énfasis un poco mayor cada año con un eslogan en el cual se trata de recordar cuáles son las enfermedades cardiovasculares más importantes que nosotros podemos hacer como comunidad para prevenirlas, cuáles deberían ser nuestras acciones en ciertas enfermedades cardíacas. Y cada año la Sociedad Mundial de Cardiología, la World Heart Federation, escoge un país para que sea sede mundial del Día Mundial del Corazón. El año pasado, esta actividad se realizó en Filipinas y pues este año el Ecuador ha sido elegido la sede mundial del Día Mundial del Corazón. Entonces, tendremos la oportunidad de que nos visiten las autoridades de la World Heart Federation aquí en el Ecuador y poder conversar junto con otras entidades como el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, inclusive la Vicepresidencia, otros ministerios, de estas actividades que van a ser realizadas en torno de poder alertar a nuestra comunidad de las enfermedades cardiovasculares. Estamos conversando con el doctor Bolívar Sáenz, presidente de la Sociedad de Cardiología del Ecuador, que anuncia este evento para el mes de septiembre, un evento de rango y de nivel mundial. Bolívar, si usted me permite, le pregunto, las patologías cardiovasculares, ¿cuáles son las principales, por lo menos aquí en nuestro país? Si usted es tan gentil, por favor, para empezar por allí. Claro, claro que sí, con gusto. Eh, al tomar de los años, nosotros hemos tenido un aumento creciente de varias enfermedades cardíacas que han incrementado las hospitalizaciones y la mortalidad en nuestro país. De hecho, por 2 años consecutivos, inclusive en el momento de la pandemia, los infartos o los síndromes coronarios, como se llama en la clasificación internacional de las enfermedades, han sido la primera causa de muerte. Entonces, existen otras enfermedades relacionadas a la enfermedad cardiovascular que tienen una alta mortalidad, como la hipertensión arterial, que es la quinta causa de muerte. Tenemos también la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, que si bien no están dentro de las de 10 causas de muerte, se encuentran entre las primeras hospitalizaciones cardiovasculares y generan altos costos de vida. Muchas de estas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión arterial, se desencadena en otras enfermedades fuera del sistema circulatorio
como la insuficiencia renal, que la segunda causa de muerte es la nefropatía hipertensiva, y también las enfermedades cerebrovasculares, que son las cardiopatías hipertensivas, en donde hay un desenlace bastante dramático de la hipertensión arterial, y esto desencadena en el accidente cerebrovascular, que es si no estoy más equivocado, la tercera causa de muerte en nuestro país. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una altísima incidencia y una prevalencia elevada. Solo para que tengan un poco la idea, en el último registro que tuvimos de muertes de infarto, sumando todos los cánceres de todos los tipos de mortalidad, no llegan ni a la tercera parte de muertes por infartos del corazón. Infartos de corazón. Es lo que conocíamos, yo me recuerdo, hace ya 70 años, ataque al corazón, paro cardíaco. Hoy hay una nomenclatura más específica, ¿no? Ahora bien, le quiero preguntar algo antes de pasar a otra interrogante que tengo para el doctor Bolívar Sáenz. La, el coronavirus del COVID, la pandemia, de alguna manera dejó como secuela un post-COVID cardiovascular. ¿Está establecido eso o hay solamente sospechas, Bolívar? Realmente me han hecho varias veces esa pregunta. A ver, existe la parte del long COVID que se llama, que son las alteraciones o secuelas a largo plazo después de haber tenido la enfermedad del coronavirus. Realmente son contados, no son muchos los casos relacionados directos, ¿no? Enfermedades relacionadas con el coronavirus está la miocarditis, por ejemplo, algunos efectos adversos de los cuales se encontraron pocos casos. Miocarditis significa la inflamación del corazón que puede desencadenar una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca. También están algunos casos de pacientes que mantenían las frecuencias cardíacas elevadas, o sea, una taquicardia a largo plazo, y algunos pacientes que también tuvieron al otro lado bloqueos auriculoventriculares en casos muy, muy raros como efectos de vacunas. Pero yo pienso que la mayor secuela que dejó el COVID a las enfermedades cardiovasculares justamente fue aumentar la incidencia de las enfermedades cardiovasculares por la falta de cobertura que tuvieron los hospitales cuando se cerraron. Cuando los hospitales volvieron a abrirse nuevamente, prácticamente se duplicaron y se empeoraron las enfermedades cardiovasculares. Los pacientes hipertensos se tornaron infartos, los infartos se tornaron insuficiencias cardíacas y las insuficiencias cardíacas se murieron. Entonces, la ola comenzó de casos de enfermedades cardiovasculares a efectos de no poder haber hecho un seguimiento adecuado con los pacientes, se incrementaron a gran cantidad, tanto que en el 2020, pese a que la mortalidad, en el 2021, pese a que la mortalidad era muy elevada con COVID, las enfermedades cardíacas relacionadas con los infartos inclusive fueron superiores en número en algunos grupos poblacionales. Ahora bien, conversamos, recuerdo ustedes, con el doctor Bolívar Sáenz, él preside la Sociedad de Cardiología en el Ecuador. Quiero preguntarle, Bolívar, si una secuela del COVID, casi sine qua non, pregunta, ¿es la miocarditis? ¿Es esto así o simplemente hay que seguir investigando? No, yo no pienso, la miocarditis no es una secuela muy común de la neumonía por COVID, porque en un inicio las primeras secuelas que se tuvo eran relacionadas a un síndrome de distrés respiratorio, y después estas evolucionaron más bien a enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis pulmonar, por ejemplo. Pero los casos de miocarditis existieron, pero no eran en gran amplitud como aquellos casos más bien de insuficiencias pulmonares. Eso sí fue un poco más común. Quisiera preguntarle algo como común y corriente que soy, que toma contacto con gente de diversas edades, y la interrogante es la siguiente. La arritmia cardíaca es una disfunción cardíaca que puede aparecer en cualquier momento o, perdone la insistencia, o fue una secuela post-COVID, la arritmia. No, a ver, primero definamos, arritmia significa que el corazón no está latiendo de una forma adecuada en un cierto tiempo de contabilidad. La frecuencia cardíaca que excede de 100 latidos
o disminuye en menos de 40, o el corazón que no tiene hasta cierto punto un latido regular, puede generarse con esto que se llama arritmia, pero la arritmia es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Existen muchas enfermedades relacionadas a los trastornos del ritmo. Yo mencioné una que se llama la fibrilación auricular, que es muy común ahora y es una de las causas más grandes de enfermedad cardiovascular, pero en sí todas estas arritmias pueden ir desde arritmias muy benignas hasta taquicardias gravísimas como la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular o bradicardias muy severas como los bloqueos que requieren de tratamientos inmediatos. Relaciones, como dije anteriormente, la relación con el coronavirus, únicamente hemos visto casos muy aislados de bloqueos, que significa que el corazón no bombeó de la forma adecuada, fue muy lento y necesitó de marcapasos. Y lo más común que era ver las taquicardias sinusales, que una taquicardia sinusal significa una taquicardia que está generada por un aumento de la estimulación del corazón. O sea, no hay ninguna alteración del ritmo, solo un corazón que hace un latido mucho más rápido. Eso se llama una taquicardia sinusal y también en casos no muy comunes se veía como efectos del síndrome post-COVID. Ahora bien, la siguiente pregunta, le insisto, no es la de un médico ni remotamente, sino de alguien que representa al hombre común que quiere saber cosas. ¿Qué es más grave, letal, más de cuidado, la taquicardia o la bradicardia? Ambas son graves realmente. O sea, como dije, taquicardia y bradicardia son conceptos muy amplios, ¿no? Todo depende del contexto y el tipo de taquicardia o el tipo de bradicardia. Pueden haber taquicardias que son extremadamente complicadas que pueden llevar a la muerte, igual que las bradicardias, ¿no? Que cada uno se presenta en un contexto diferente. Voy a dar un ejemplo de una taquicardia muy grave, una taquicardia ventricular que se llama torsada de Points, por ejemplo, que se me ocurre que eso produce una inestabilidad tan grande que si no es revertida inmediatamente el paciente puede hacer una parada cardíaca. O por el otro lado también una bradicardia muy grave como un bloqueo auriculoventricular de tercer grado que se llama, en el cual el corazón si no es intervenido con un marcapasos puede parar definitivamente. Pero las dos o los dos extremos en bradicardia o taquicardia pues pueden ser mortales. Usted ha tocado el punto de mi siguiente pregunta, que es el nombre de la comunidad. ¿Qué es un marcapasos? Ujú. ¿En qué consiste? Claro que sí. A ver, nosotros en el corazón tenemos un grupo de células que se llama, que lo conocemos como nódulo. Y este nódulo es un fabricante de actividad eléctrica del corazón. A este le llamamos nosotros nódulo sinauricular y este genera impulsos eléctricos que aumentan, disminuyen a demanda los latidos cardíacos. Por algunas enfermedades, ya sean externas, de la edad, isquémicas como los infartos, muchas veces este marcapaso o el marcapaso intermedio, que es el nódulo auriculoventricular, pueden fallar y hacen que los latidos se enlentezcan. Entonces, el marcapasos es una simulación externa de este productor de electricidad. Entonces, ¿en qué consiste? Es en una pequeña pila que se implanta de forma subdérmica con varios cables que se conectan directamente al corazón y generan un estímulo eléctrico que produce un estímulo externo para que el corazón nuevamente vuelva a tomar su ritmo cardíaco. Eso es un marcapasos. Tecnológicamente hablando, deben haber evolucionado estos marcapasos, se han vuelto, tal vez, pregunto, cada vez más tecnológicos. Si esto es así, ¿cuál es la duración de un marcapasos y cada cuánto un paciente, ¿no es cierto?, debe renovarlo o revisarlo? Bueno, realmente ha evolucionado tanto los marcapasos que inclusive en la cardiología existe una subespecialidad, no es mi área, que son los arritmólogos, ¿no? Y algunos de estos arritmólogos, inclusive intervencionistas, hacen el recambio es como una batería pequeñita que dura aproximadamente entre 10 a 15 años, dependiendo de la marca y dependiendo de la casa. Actualmente existen inclusive marcapasos ahora de implantación cutánea que son prácticamente muy pequeños y que tienen vidas medias mayores. Yo pienso que algún momento inclusive se van a lograr hacer marcapasos sin cables, con transmisiones wireless, pero
como digo, esos son campos ya de subespecialidades de que en cardiología que se llaman arritmólogos. Vamos a continuar con nuestras preguntas porque es la primera de una serie de veces, de ocasiones en que voy a conversar con el doctor Bolívar Sáenz por el evento de septiembre que se viene. Este es el primero e inaugural, lo diría así. Eh, Díganos una cosa, por favor, Bolívar. El, eh, en el Ecuador, en el Ecuador, ¿cómo está la operabilidad, la operación de implantar marcapasos? Eh, Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que usted tenga la bondad de relacionar el tema de la diabetes mellitus 2 con las enfermedades cardiovasculares. Perfecto, muy buenas preguntas. A ver, la primera pregunta, obviamente ustedes conocen que, bueno, nosotros tenemos dos tipos de sistemas de salud, el uno es el sistema de salud público y el otro es el sistema de salud privado. En los dos entes nosotros tenemos hospitales especializados, generalmente las áreas de cardiología en las cuales existen los áreas que son de cuarto nivel, hospitales de especialidades, se llaman, donde hay áreas de cardiología con la subespecialidad de arritmias, se pueden implantar los marcapasos. Donde yo tengo entendido, a todo nivel, ya sea IES, ISPA, ISPOL, el Ministerio de Salud, se tienen los especialistas para implantar. Es verdad que a veces por situaciones de tipo, no sé, de adquisición de equipos, a veces puede demorar un poco la implantación de estos aparatos en algunos casos, pero se los hace. Igual en hospitales externos que tienen amplia capacidad de portación de estos aparatos se los puede implantar. Yo creo que el Ecuador está con profesionales altamente capacitados para la implantación prácticamente al mismo nivel de lo que se tiene en países internacionales, siempre a la vanguardia en los dos sistemas de salud. Eso con respecto a la pregunta del marcapasos. Y ahora con respecto a la diabetes, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la diabetes, les había dicho hace un poco, es la tercera causa de muerte en nuestro país y la incidencia es altísima a nivel mundial. Y actualmente nosotros hemos visto que el incremento del diagnóstico de la diabetes es inclusive un poquito más a corta edad, a corto plazo. ¿Cuál es la situación de la diabetes con las enfermedades cardiovasculares? Que el 70% de pacientes diabéticos se mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque la diabetes presenta un medio muy inflamatorio, muy proformador de placas ateromatosas, proformador de insuficiencia cardíaca e inclusive de insuficiencia renal, es la primera causa de disfunción renal. Y entonces muchos de estos pacientes acaban infartándose, acaban teniendo insuficiencia cardíaca por cardiomiopatía diabética, acaban teniendo muchos problemas de salud muy complicados, ¿no? El asunto es que inclusive muchos de estos pacientes, como tienen una enfermedad que se llama alteración de los nervios periféricos, pueden cursar con enfermedades o esquemas que se llaman silentes. Esquemas silentes que un paciente podría hasta infartarse sin tener sintomatologías o dolor en el pecho. Entonces, la relación de la diabetes con las enfermedades cardiovasculares es muy grande y se ha visto la necesidad inclusive de tratar de hacer como una prevención mucho más acurada, más fina en los pacientes diabéticos para poder descubrir enfermedades cardiovasculares muy tempranamente. Entonces, eso sería lo ideal porque los pacientes diabéticos que llegan a estos estadios terminales de enfermedades cardiovasculares son pacientes que van a ser de muy difícil manejo y van a ser pacientes que le van a costar mucho al Estado y pacientes que van a tener problemas con múltiples comorbilidades al mismo tiempo. Bien, quiero adelantar una pregunta que será objeto de una próxima conversación con usted, entrevista. El evento de septiembre tiene que ver, le pregunto, señor doctor Bolívar Sáenz, Bolívar, le pregunto, tiene que ver con un diagnóstico temprano y confiable de esta etiología de los males cardiovasculares, verbigracia a la diabetes. La verdad sí, ¿no? Porque, a ver, sí, es verdad que nosotros vamos a topar temas desde la prevención hasta el trasplante cardíaco.
porque tenemos que hablar de todos los temas cardiovasculares. Pero hay que destacar ciertas iniciativas que está haciendo Latinoamérica, como la iniciativa HEARTS, que es un diagnóstico muy acurado y muy importante de la hipertensión arterial a nivel Latinoamérica, en la cual se enfatiza que los diagnósticos no solo deben quedarse en especialistas como el cardiólogo, el médico internista, sino hacia medios en donde centros comunitarios como donde estén médicos rurales o médicos, por ejemplo, familiares, los puedan dominar y puedan hacer el diagnóstico de una forma mucho más precoz. Entonces, temas de prevención, claro que los vamos a hacer. Estas actividades realmente van a ir basadas en algunos temas en los cuales vamos a conversar en algunos foros académicos, pero el sábado y el domingo, pues sí vamos a tener actividades en la comunidad. Tenemos planificado salir a algunos parques, todavía esto está en etapa de aprobación, en los cuales queremos llegar a la comunidad y medir factores de riesgo, peso, talla, índice de masa corporal, cálculo de riesgos cardíacos. Y el domingo, pues nosotros tenemos una iniciativa para fomentar la actividad física en la comunidad quiteña por lo pronto, en la cual se va a hacer una carrera que se llama la Carrera del Corazón. Esta es nuestra séptima edición, en la cual queremos invitar a toda la comunidad quiteña a que salga a hacer actividad física en pro del cuidado cardiovascular. Magnífico. Hemos conversado con el doctor Bolívar Sáenz, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, y el evento que se viene en el mes de septiembre, que está en una fase de planificación, de diseño y aprobación todavía. Así que vamos a conversar con él muchas veces más. Bolívar, le agradezco sobremanera en nombre de la comunidad ecuatoriana y quiteña. Muchísimas gracias por la invitación y espero que por lo menos con estas iniciativas sea el inicio de poder disminuir las enfermedades cardiovasculares de nuestro país.